Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Dios está siempre con nosotros y por eso vamos a dirigirnos a todos ustedes, queridos amigos, para vivenciar este momento con Jesús y con su conocimiento hacia Él. Por consiguiente, voy a hablar un poquitico sobre la identidad de Cristo. Nosotros somos hechura a imagen y semejanza suya, y porque somos sus hijos predilectos, llevamos el mismo rostro de Cristo que nos bendice, que nos orienta, que nos proyecta en su amor. Y a través de la Sagrada Escritura podemos tomar algunos pasajes importantes que nos llenan de gozo por saber quién es Jesús, por qué ese Jesús tan maravilloso quiere hacernos tanto bien. Y desafortunadamente nosotros desperdiciamos todo este amor tan importante. Y tomamos la parte del Antiguo Testamento, allá en aquel monte donde Él da su conocimiento como Dios, cuando Él dice ego sum qui sum, es decir, yo soy el que soy. Cuando se le aparece a Moisés allá en la zarza ardiendo, y Moisés aterrado de lo que estaba viendo en una llama que no se acababa. Y cuando Moisés pregunta, ¿quién es usted? Y el Señor le dice, quítate las sandalias porque el terreno que estás pisando es sagrado. ¿Y usted quién es? Repite Moisés, yo soy el que soy. Es maravilloso este pasaje porque de ahí depende para nuestra vida un mensaje de amor y de conocimiento. Cuando reconocemos a Jesús, estamos viendo su obra en nuestra vida interior. Y ese reconocimiento a Jesús es como el que llena el alma del cristiano, el alma de aquel católico que quiere estar siempre con el Señor. Y al saber que Cristo es también un Dios con nosotros, entonces nos llenamos de ese gozo espiritual. Ya en el Nuevo Testamento es el ángel Gabriel que saluda a María Santísima, que está también en un aposento, y él se le aparece a la Virgencita y le dice, tú vas a concebir un niño. Ese niño será grande y se llamará Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, y a través de esa forma tan especial nos remite para este mundo, para que podamos engrandecer su reino en el conocimiento de un Dios que se hace para nosotros plenitud de gracia y se fortalece en una forma muy especial para que lo podamos amar, para que lo podamos colocar en nuestro corazón y así hacernos verdaderamente sus testigos. Ya también otra forma de conocimiento del Señor es en el bautismo. Cuando Él empieza su vida pública, va hasta el Jordán, encuentra a una persona que es familiar suyo, a Juan el Bautista, y Él le pide, quiero que me bautices. Tenemos que tener en cuenta que uno se bautiza es porque tiene algún pecado y el bautismo perdona todo, pero Cristo no tenía ni un solo pecado, ni pecado original, ni pecado venial, menos un pecado mortal. Y cuando el Señor le dice a Juan que lo bautice, Juan inmediatamente le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo? Yo no soy digno ni siquiera de aflojar los cordones de tus zapatos. Y el Señor le dice, conviene que lo hagamos para darle gloria a mi Padre Celestial. Y cuando están en ese bautismo,
Hay algo muy lindo y maravilloso es cuando habla Dios y dice con toda claridad, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Aquí hay una identidad de Cristo. Cuando el mismo Padre Celestial a través del Espíritu dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Son las mismas palabras que se utiliza en el Tabor. Allá en ese monte alto, donde Él se transfigura delante de sus discípulos y se escucha esa voz también, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Cuando rezamos el credo, estamos diciendo también, y nació de Santa María Virgen, y ahí sigue ya todo aquel relato tan bonito del credo que nos muestra que hay una identidad con aquel que tanto nos ama y que se llama Jesús. Ese Jesús es maravilloso cuando nos orienta en el camino de la vida y nos muestra el camino de la santidad. Ese Jesús, después de que sale del Jordán y empieza a predicar, tiene una frase maravillosa: no he venido al mundo para que me sirvan, he venido a servir. Servir es reinar. Nos vamos dando cuenta cómo ese recorrido que hace el Señor allá por Israel, Jerusalén, por todas estas ciudades, todas estas aldeas, va mostrando quién es Dios humanizado en Cristo, que viven para nosotros y nos orienta en un destino de amor para la eternidad. El mismo Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres rey? Y el Señor le dice, tú lo has dicho, yo soy rey, para eso he venido. Y en esas profecías del Antiguo Testamento y en lo que se está viendo, siempre se revive una historia en el amor a un Dios que viene precisamente como segunda persona de la Santísima Trinidad a proyectar un mundo nuevo en nuestro corazón, un mundo espiritual. No es un mundo material, tengámoslo muy en cuenta. Lo de Dios todo es espiritual, aun cuando Él cuida también de lo material. Pero esa identidad de Cristo para con cada uno de nosotros es la identidad de la gracia para que reforcemos nuestra vida y podamos tomar siempre el sendero del bien, el sendero de la santidad. Recordémoslo muy bien, Dios nos está llamando todos los días y cada que nos llama con nuestro propio nombre y apellido, porque estamos siempre en su corazón de amor para vivenciar la obra de su gracia que se hace para nosotros plenitud de vida en la fortaleza de la iglesia. Pero démonos cuenta cómo hasta el mismo demonio sabe quién es Cristo. Y cuando Él va a una ciudad y hay endemoniados, Él organiza el caminito para el bien a través de lo que le dice aquel endemoniado. Y ese endemoniado le dice, yo sé que tú eres el Dios vivo, déjanos tranquilos a nosotros. Y el Señor le manda que vaya hasta los infiernos donde es su puesto. Y esta persona queda, aquel que está poseído, queda en una situación difícil, pero empieza a abrir los ojos para el mundo y a darse cuenta que la obra de Dios es perfecta y que Dios es el que manda y que es el Cristo maravilloso que vino desde el Padre Celestial para redimirnos y para darnos ejemplo de vida. Entonces nos vamos dando cuenta la identidad de Cristo para nuestra propia personalidad, porque vuelvo y repito, nosotros llevamos el mismo misterio del amor de Dios y a través de su gracia proyectamos nuestra vida para hacernos los testigos del Señor, sabiendo quién es Jesús. Y en el verdadero conocimiento de la gracia estamos cultivando también nosotros nuestra eternidad. Es de
acentuar esta forma específica que nos trae San Mateo en el capítulo 16, cuando también se nos habla de que Cristo, después de haber vivido la obra del amor de Dios, nos organiza en el misterio de su gracia para protegernos, para ayudarnos. Recordemos que ese Jesús ya es admitido y ya es proyectado desde hace muchos años, más o menos 700 años habló Daniel de la vida de Jesús. Habló también Jeremías, Malaquías, muchos de ellos hablaron de Jesús antes de nacer. Por eso nosotros hoy, ya que lo conocemos más en forma, nos organizamos para revivir una historia en su corazón, en su alma. Y quiero detenerme en San Mateo 16, 13, cuando en esta lectura del Evangelio se nos presenta como un personaje muy importante y él quiere saber quién es él a través de los discípulos. Este Evangelio dice: en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que uno de los profetas. Y él directamente les pregunta: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Es una pregunta que hoy también, después de tantos años, nos tenemos que hacer en nuestra vida de hijos de Dios. ¿Quién es Cristo para mi vida? ¿Y cómo lo proyectamos en nuestra existencia, sabiendo que es el Hijo de Dios y sabiendo que Él proyecta su amor en nosotros? De pronto sería una situación complicada para nuestra existencia no saber quién es Cristo para mi vida. Esta identificación del Señor nos muestra una gracia también muy importante cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotaré. Viene también una gracia muy importante que nos da el Señor, y la podemos palpar en nuestro mundo interior, cuando el Señor da su corazón para que le abramos en el sentimiento del amor y de la esperanza. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le mandó a los discípulos que fueran a predicar la buena noticia en su nombre. Pues bien, mis queridos hermanos, en este capítulo de San Mateo, este capítulo 16, estamos dándonos cuenta quién es Dios para nuestra vida, qué es lo que nos pregunta a través de los discípulos y qué es lo que nosotros le tenemos que responder en este mundo maravilloso que Él ha dado para fortalecer la iglesia y fortalecernos a cada uno de nosotros. Nos damos cuenta en la vida pública de Jesús todo lo que Él hace, y por eso Él quiere saber de los hombres, de lo humano, quién es Cristo, quién es aquel personaje que viene desde el cielo a salvarnos. Esta es la proyección del amor de Dios, la santidad de un Dios que nosotros vamos conociendo a través de la gracia santificante que recibimos por primera vez en el bautismo, donde nos hacemos verdaderamente los proyectos del amor de Dios para santificar la iglesia y sobre todo santificarnos nosotros, porque vamos buscando la gloria del Altísimo. Entonces Cristo es el mediador ante el Padre y nosotros.
Y es mediador porque Él intercede, nos orienta, nos bendice, nos santifica, nos enseña. Y por eso es el que tiene esa gracia importante de presentarnos directamente al Padre Celestial. Por eso es el mediador y a la vez el redentor. Él muere en una cruz precisamente para salvar al mundo. No era una misión fácil de cumplir, pero Él venía precisamente a salvarnos y tomó la cruz para llevarnos a la luz. Ese Jesús que de pronto no hemos estado conociendo muy bien, es el que ahora también está en el sagrario, es el que está con nosotros, que nos bendice, que nos orienta. En ese sagrario que es el centro de nuestra vida y a través de la Santa Eucaristía vamos viviendo también un mundo nuevo, ya que nosotros también podemos ser sagrarios de la Santísima Trinidad. ¿Cuándo? Cuando comulgamos, llevamos la hostia a nuestra boca, el sacerdote nos la coloca allí y nosotros nos formalizamos en el amor de Dios, sabiendo que seguimos siendo sagrarios de la Santísima Trinidad. Somos unos sagrarios ambulantes que estamos llevando la gracia de Dios a través de los momentos históricos de nuestra vida que nos dejan buscar la obra de Dios. Entonces vamos comprendiendo y descubriendo que Dios en su presencia de amor nos está orientando, nos está diciendo cómo es Él y qué es lo que hace con todos y cada uno de nosotros. Si Cristo está siempre en nuestro medio, tenemos que aceptar su divina voluntad. Recordemos que Jesús es Redentor por la cruz y que es el que está con sus amigos, que son especialmente los apóstoles. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas estas formas tan lindas para saber que Jesús está siempre a nuestro lado y la identidad de Cristo es nuestra propia identidad, porque Jesús responde por nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere demasiado. Ese recorrido de Cristo nos hace ver que no somos esclavos, que no tenemos que estar buscando violencia en nuestra vida, sino la restauración de nuestra existencia como verdaderos hijos de Dios que somos, para engrandecer siempre ese reino de paz, de justicia y de santidad. Démonos cuenta cómo Jesús sigue con nosotros, cómo nos orienta, cómo nos bendice y con sus manos benditas y poderosas nos aparta del mal para que encontremos siempre el bien. Jesús está siempre a nuestro lado y Él organiza nuestro camino y nos quiere dar la capacidad de su amor para que, al estilo de Daniel y de Isaías, que lo proclamaron desde hace tanto tiempo, 700 años antes de él nacer, ya sabíamos por la Sagrada Escritura que iba a venir un Redentor, un Emmanuel, un Dios con nosotros que nos bendice todos los días de nuestra vida y que nos orienta para que seamos mejores y podamos reconfortar nuestra vida en la obra de su amor, porque Dios nos quiere demasiado y si somos el retrato de Dios en este mundo, tenemos que justificar nuestra vida para ser mejores testigos del Evangelio y para que, buscando a Dios en nuestra vida, podamos revivir en la fe. Ya San Lucas en el capítulo 1, versículo 30, habla del Hijo de María, que es nuestro hermano mayor y que es el que nos orienta en el camino del bien. Qué hermosos son los pies del que anuncia el Evangelio y qué hermosa la figura de Cristo en medio de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, fructifiquemos en el amor del Señor y todos los días nos podíamos hacer esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para el mundo? ¿Y por qué lo estamos abandonando y nos estamos enlodando con el pecado, sabiendo que Jesús quiere lo mejor para nuestra vida?
Que sea pues el Señor quien nos ayude muchísimo, quien nos bendiga y nos oriente y que nos purifique con su preciosísima sangre, que sepamos entender el misterio del amor de Dios para que la gracia divina nos haga la forma específica de santificación y podamos reanimarnos para bien de la Iglesia en la santificación. Desde este lugar, pues, con mucho cariño, con mucho amor, los estoy insinuando para que conozcamos más a Jesús. Y lo conocemos en el hermano que lleva el nombre de Jesús como cristiano. Que sepamos entender que aquel amigo que está a mi lado es el que busca con sincero corazón a ese Jesús que lo hemos perdido de pronto por el pecado. Tenemos que ajustarnos a la voluntad de Dios y hacernos sus testigos en cada instante de nuestra vida, respetando a nuestros hermanos que llevan el mismo rostro de Cristo. Desde aquí pues les doy mi bendición con mucho cariño, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga para siempre. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad.